En fin, que están pasando muchas cosas en el mundo y sobre todo con esos conflictos bélicos que tantos muertos están dejando. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Nos vamos a esta hora, 8:15, 8:15 de esta mañana de martes, 17 de junio. Nos vamos con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Buenos días. Buenos días, Erika. Madre mía, ¿cómo está el panorama internacional y nacional? Que no tenemos poco aquí en casa, Jorge. Ayer segunda comparecencia de Pedro Sánchez en 4 días, muy distinta a la primera, en la que eminentemente pedía disculpas el pasado jueves por las informaciones conocidas a raíz del informe de la UCO. Y ayer era muy distinta su comparecencia, en la que incluso retaba a PP y Vox a presentar una moción de censura. Crecen las voces, incluso dentro de su partido, Sí. que le piden que se someta a una cuestión de confianza. Él, en todo caso, descarta un adelanto electoral. Dice que las elecciones insisten que van a ser en 2027 y además ayer iba un poquito más allá. Decía que convocar elecciones anticipadas ahora sería como dejar el gobierno en manos de PP y Vox y que eso sería una Sí. irresponsabilidad. ¿Qué te parece? Aquel lo que sabíamos que iba a aplicar el manual de resistencia después de los 3 días de luto, que era lo que hizo, pasó primero cuando el bochorno del día que se conocieron los audios, pues jugó el papel de víctima, de hombre traicionado por su mejor amigo, por su hombre de su confidente, y ahora ya después de su descanso en Toledo y esos 3 días de luto, pues se ha mostrado el Sánchez de siempre, ¿no? El retador, el que pasa al ataque y sobre todo el que va a resistir, como ya hemos dicho mucho, va a resistir en el búnker de la Moncloa. No lo va a mover ahí nadie, porque ninguno de sus socios, incluso Podemos, que es el único que está haciendo algún amago, va a procurar, por lo menos en estos momentos, va a procurar que Sánchez se vea obligado a adelantar las elecciones. Ni siquiera quieren los socios que se haga una moción de confianza porque se verían retratados apoyando a un hombre que ya muchos consideran que es un cadáver, con mucha salud de momento, pero un cadáver político, ¿no? Eh, ya cuando se conozca algo más, que parece, por lo que estoy leyendo, que se puede conocer en las próximas semanas, sobre ya más apuntando directamente a posible financiación ilegal del Partido Socialista, si eso se pudiera, si se llega a eso, si se hay ya datos o alguna imputación del juez que pueda estar investigando la posible financiación ilegal del PSOE, es evidente que ya el problema ya no solo es de Pedro Sánchez, que él va a seguir resistiendo incluso, ¿no? Porque como se ha demostrado ya, si ha resistido todo esto lo que ha caído, con esa, porque ya ayer era otro el tono, ya estaba el hombre ya incluso como liberado, dice, mira, yo pasé ya los 3 días de luto, y ahora aquí otra vez a lo que íbamos, ¿no? Y es a mantenerse en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Pero esto está haciendo un daño terrible al Partido Socialista y ese es el temor que hay, porque hay críticos, que es verdad que son críticos con muy poco poder dentro del aparato, pero que están viendo que es que date cuenta que las elecciones autonómicas y locales son antes que las generales y tienen un temor terrible a que sean castigados esos alcaldes que están trabajando, socialistas, para poder sacar unos buenos resultados. Están las comunidades y en fin, y tienen mucho miedo. Pero lo que habíamos dicho, Erika, yo tenía pocas dudas de que no fuera a utilizar su propio manual de resistencia y resistir hasta el final. Él sabe que si escampa puede otra vez dedicarse a los temas internacionales, en fin, a ir sacando los temas locales de España y con eso ir entre una cosa y otra va alcanzando lo que va alcanzando mes y tras mes, y al final llegará hasta 2027, que es cuando él dice que va a convocar las elecciones. Será algo insufrible, pero para el resto,
pero él va a resistir Pues, todo lo que pueda. pues si la crispación antes ya estaba a flor de piel, yo no me quiero ni imaginar el escenario Pues sí, por venir. Es verdad que ayer lanzaba un artículo de opinión de el senador por Lanzarote y La Graciosa, Manuel Fajardo Palarea. En la primera parte de ese artículo de opinión alababa digamos, los pasos que ha ido dando poco a poco Pedro Sánchez en estos días de crisis, pero sí que es verdad que parece que no lo ve suficiente. De hecho, creo recordar que en el artículo ponía pedir perdón no es suficiente, hay que ir más allá. Incluso le pide esa cuestión de confianza, con independencia del peso específico. Tú hablabas de, bueno, las voces que piden. Es que no hay nadie que tenga más peso específico que Pedro Sánchez y desde luego, aunque ayer él invitara al debate interno en el partido, todos hemos visto cómo uno a uno aquellas personas que han sido críticas a lo largo del tiempo, por ejemplo en estos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez, pues han ido desapareciendo del mapa de alguna manera, que no lo sé, que es que las voces de dentro, incluso ya no de los socios, Jorge, sino de dentro del partido, parecen decirle a Pedro Sánchez, oiga, que no es suficiente con estas 2 comparecencias, que no es suficiente con estas medidas anunciadas. Ya, Erika, yo soy de los que creo que ya no es suficiente nada. Es decir, aquí lo único que sería lo más afectado por todas las partes, es decir, lo demás es fanatismo. Es decir, todo lo visto, si el que está en desacuerdo que haya elecciones generales sería lo más lógico. Las elecciones generales aclararía. Ya cuando salieron las otras elecciones salió unos números endiablados, ¿no? Que provocó un gobierno del que no ganó las elecciones, que fue Pedro Sánchez. El que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Fue la primera vez que ocurrió que gobierna en este país alguien que no gana las elecciones. Pero bueno, la realidad es que es la que hay y habían unos socios parlamentarios que pues se apoyaron en Pedro Sánchez para poder sacarle todo lo que pueden, ¿no? Son los famosos recogenueces, ¿no? Que van cogiendo todo lo que pueden del árbol, en este caso envenenado, que se ha convertido el Partido Socialista en España en el gobierno, donde concede a todos sus socios, porque cuanto más débil esté Pedro Sánchez, a ellos les interesa seguir que siga Pedro Sánchez gobernando. Y como Pedro Sánchez es un hombre que ha demostrado que tampoco, donde dijo que no iba a dar amnistía en la propia campaña electoral, pues dio indulto y amnistía y lo que hiciera falta en este caso a Cataluña, pues ahora va a seguir aplicando su libro, que lo importante es resistir, y cómo poco le importa a él, ¿no? Y ha quedado demostrado que poco le importa, porque, hombre, yo creo que después de todo lo que se ha oído, después de que estamos hablando de 2 hombres de plena confianza, de los hombres que con él comenzaron la cabalgata para alcanzar el poder, hombre, que se haya oído lo que se ha oído, porque esto ya no es que se supone o como se prevé, que el hombre no diga que nunca supo nada, que nadie le haya dicho nada. En fin, yo creo que realmente hay que tener un grado de ingenuidad muy grande para poder creer todo lo que nos contó ayer en esa teatralización el señor Pedro Sánchez en esa rueda de prensa, donde, insisto, ya demostró su verdadero carácter, que después de sus 3 días de luto, ya empezó a ser el Pedro Sánchez de siempre, retador, e intentando poner entre la espada y la pared a muchos de sus socios, pero también al propio Partido Popular. Bueno, vamos a venirnos a la isla, si te parece bien. Este lunes, importante acuerdo marco el que se ha aprobado para, de alguna manera, este acuerdo marco, porque tanto nombre, al final la gente, yo lo que quiere es que salga agua por el grifo y que no se le esté cortando cada 2 por 3, pero al final este acuerdo marco viene amparado por la declaración de emergencia hídrica, según ha explicado el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, para, de alguna manera, sintetizar, ¿no?, los pasos a seguir por las distintas empresas que van a gestionar los 5 millones de euros del Consorcio del Agua para acometer distintas obras en las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en Lanzarote y La Graciosa. Yo digo siempre... Sí, dime. No, que por lo que yo entendí, ese acuerdo marco lo que trata un poco es de reforzar todo lo que es la red de saneamiento, pero también la red de distribución del agua. Y eso es muy importante porque como el principal problema detectado por los técnicos es que Lanzarote pierde por sus tuberías muchas aguas,
y la red de saneamiento pues realmente está en precario desde hace ya muchos años. Es importante reforzar, por lo menos, que cuando se produzcan averías, pues se puedan resolver, no solo ya resolviendo la avería y punto, sino tratando de cambiar tramos importantes de tubería por otras nuevas que ya sean, digamos, una solución definitiva, y no como ocurre ahora, que tiene detectado los estudios técnicos del consorcio, que hay averías que se reproducen a lo mejor en una tubería en 100 metros, 20 averías en un año, ¿no? Esto es insoportable. Y entonces, porque se produce en el kilómetro 1, 10, y después se produce otra a los 2 meses en el kilómetro 1,15 y después 1,20. Claro, así es imposible. Entonces lo que se trata es que ahora, lo que tengo entendido es cambiar tramos donde se ve que está muy mal, no solo arreglarla, que algunas solo arreglarán, sino también intentar cambiar tramos de tubería. Vamos a ver cómo sale y si es verdaderamente así o no, porque eso es lo que yo entendí hace ya un tiempo cuando explicó Domingo Ceja de qué se trataba ese contrato marco, donde hay ya 3 empresas que no tienen que estar sacando a concurso cada vez que hay una rotura o una avería, sino que ya automáticamente hay una empresa y se van a encargar de eso. Jorge, esto es una última hora. Ha fallecido Manuel Hermoso, expresidente del gobierno de Canarias, y también que fue, según explica y lo ha confirmado Coalición Canaria, fue uno de sus fundadores. Ha muerto a los 89 años. Yo es que estoy viendo la noticia ahora. ¿Tú ya la habías visto? Yo la había visto a primera hora de la mañana porque efectivamente nos mandaron desde Presidencia del Gobierno de Fernando Clavijo, nos mandaron la triste noticia. Manuel Hermoso, que yo tuve la suerte de conocer, fue presidente de ATI. ATI es el germen más importante de lo que hoy es Coalición Canaria. Uh-huh. Y lo sigue siendo. ATI sigue siendo el germen más importante. Esa agrupación local de esa agrupación de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Que venía aquí estaba el AIL, que era la de Honorio García Bravo, el alcalde de Yaiza. Después tenía también Fuerteventura, tenía las patitas en todas las islas. Siempre tuvo problemas en Gran Canaria, porque claro, siempre se vio como un invento de Coalición Canaria, siempre se vio como un invento de Tenerife, ¿no? Pero bueno, eso después con el tiempo, por suerte, se ha ido quitando ese apellido, digamos, y ahora ya está claro que Coalición Canaria es un partido nacionalista moderado, pero nacionalista, y que está implantado en todas las islas, aunque siempre le sigue costando, no porque no haya nacionalistas en Gran Canaria, que sí los hay, y de hecho está Nueva Canaria y ha resistido, que más o menos mantiene los mismos postulados nacionalistas que Coalición Canaria. Pero bueno, pero por hablar de esta última hora, de señor Manuel Hermoso, fue un alcalde muy valorado en Santa Cruz de Tenerife, fue un poco el que empezó la transformación de Santa Cruz de Tenerife y de Tenerife también después como presidente del gobierno, y un hombre que tenía una visión, porque él procedía un poco, en fin, era un señor mayor, ahora cumpliría creo que 90 años en estos días. Sí, claro, sí. Y bueno, era una persona con una intuición pragmática, no era una intelectual, pero sí tenía una intuición pragmática de lo que tenía que hacer Canarias, crecer. El concepto inicial de que tiene que preocuparse cada uno de crecer en sus islas para que crezca toda Canarias, y tenía un componente insularista bastante importante, sobre todo en sus inicios, que después fue atemperando con el paso de los tiempos, pero sobre todo cuando fue presidente del gobierno, que creo que fue, si no me equivoco ahora, porque tendría que mirarlo, en 2 ocasiones, creo que fue presidente. Es verdad que no acabó la legislatura, pero creo que si no vicepresidente, quiero decir, la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife la ocupó durante 18 años, entre 1979 y 1991. En el 91 asumió la vicepresidencia del gobierno de Canarias y 2 años después, en el 93, accedió a la presidencia tras una moción de censura. Fue reelegido, efectivamente, como dices tú, en 1995 y permaneció yo creo que en el cargo hasta dos ocasiones, y después fue vicepresidente con
creo que era con Jerónimo Saavedra, creo, si no me equivoco, pero muy poco tiempo, duró muy poco tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, es un hombre que marcó historia en Canarias, ¿no? Él junto con, posiblemente con Adán Martín, el otro presidente de Canarias, que quizá marcó su impronta personal muy importante y que puso, en fin, marcó el camino de cómo tenía que crecer Canarias. Yo creo que en eso siempre se le recordará y es una figura muy importante. Aparte era una persona muy populista en el sentido que tenía una inteligencia emocional muy importante. Él te veía y aunque no te conocía, pero te saludaba como si te hubiera conocido de toda la vida. Y siempre trataba de ser agradable con todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y también cuando participaba en el programa El Envite de la Televisión Canaria también tuve la suerte, que fue la última vez que lo vi, pues ya hace pues quizás 15 años, por ahí fue la última vez que lo vi, ¿no? Y el hombre estaba entero, en aquellos momentos, cuando con 70 y tantos años, estaba entero, intelectualmente también, con la cabeza perfecta y además con el pozo que da el tiempo a muchos políticos, ¿no? Y en este caso yo creo que engrandeció su figura porque supo mantenerse al margen una vez que dejó de ser presidente del gobierno de Canarias. Como decías tú, fue precursor de la transformación de Santa Cruz de Tenerife para que quienes nos escuchen se hagan una idea, por si no lo saben, o para que lo sepan, para que lo tengan claro. Por ejemplo, los proyectos del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, las famosas Torres de Santa Cruz o el Auditorio Adán Martín fueron parte de su trabajo, de su obra. Han trasladado condolencias no solo evidentemente el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, destacando que se iba un maestro, un compañero, un ejemplo. También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha trasladado también esas condolencias a allegados, familia, en fin, porque también habían coincidido pues en eventos en los que también coincidían esos expresidentes por toda esa aportación. Nos sumamos a ese pésame. El 24 de julio era, Jorge, cuando habría cumplido 90 años. Sí, yo sé que estaba ya pronto porque había leído algo y que estaba pronto a cumplir 90 años. Mira, hay que decir que también de todos los presidentes del gobierno que han pasado por la presidencia del gobierno de Canarias, pues también en estos últimos años han muerto varios, ¿no? Porque han muerto Jerónimo Saavedra y murió también Lorenzo Olarte. Es decir, que y ya hace más años Adán Martín, que tuvo un cáncer y se murió siendo muy joven, ¿no? Yo creo que no llegaba ni a los 60 años. Claro. Cuando moría, ¿no? En fin, desde aquí pues darle el traslado desde el grupo Lancelot precisamente a toda la familia del señor Hermoso, Manuel Hermoso. Aquí tenía muchos amigos, en fin, gente que lo quería mucho también, y a todo, en este caso, a toda la familia nacionalista, ¿no? Que también hoy está de luto. Pues sí, totalmente. Jorge, déjame preguntarte por un asunto más antes de irnos. Cambio radicalmente. Simplemente te quería preguntar qué te parece esa propuesta que va a defender el consejero del Grupo Mixto, Óscar Nodá, en el próximo pleno del Cabildo, acerca de estudiar la posibilidad de sustituir la mediana que existe en la carretera LZ20 desde Arrecife hasta San Bartolomé por otra que permita el tránsito normal del paso de Jable. Aquí sí me gustaría apuntar una cosa, y es que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, nos ha dicho que efectivamente aquella famosa LZ5, la circunvalación que se proyectó en la legislatura pasada, no se va a hacer no se va a hacer nada, ni esa carretera ni ninguna otra, en contra del sentir de Lanzarote, pero se podía aprovechar una parte de ese proyecto y justamente, si yo no me equivoco, es la tocante a esa zona, justamente a ese punto. Lo digo porque si ya es complicado de por sí manejar un lugar de tanta circulación, con un proyecto a la vista que podría aprovecharse una parte, no sé tú si ves sea algo viable. Yo le quise entender, cuando leí ayer el comunicado de Óscar Nodá, lo que quise entender que es la mediana que baja de la carretera que baja de San Bartolomé a Arrecife, ¿no? Esto es una vieja discusión. Ya cuando se hizo esa carretera, los grupos ecologistas, en aquel entonces quiero recordar que era el Lincho sobre todo, pues en fin, manifestó su malestar porque consideraban que eso era una barrera física para el paso del Jable. El pasillo del Jable, que se conoce aquí en Lanzarote, el que viene desde Famara, pasa por todo eso, y pasa por Playa Honda, ¿no? Y de ahí deposita
la arena al mar, y esa arena es la que va trasladándose por toda la costa de Lanzarote. De hecho, las playas de Puerto del Carmen se cree que son precisamente de ese pasillo que llega a Playa Honda, y de ahí las corrientes marinas lo ha ido, con los pasos de los millones de años, se ha ido pasando a la otra zona en este caso de la zona de Puerto del Carmen, ¿no? De Tía. Bueno, lo que con respecto al proyecto, a que se haga un estudio, oiga, yo creo que hacer un estudio pues no estaría mal, pero es evidente que ahora, con todos los problemas que tenemos, muchas veces se considera que este no es el principal ahora, pero es verdad que esto es una sensibilidad que hay en parte de la población, sobre todo más ecologista de la isla, de que esta barrera arquitectónica ha impedido que el sable continúe con libertad hacia Playa Honda. Yo creo que hay otras barreras ya, digamos, artificiales ya mayores, que son las propias casas que existen en toda Playa Honda y en toda esa zona, que ya evitan ya que el cable termine finalmente en el mar, o termine muy poco de lo que antes terminaba, antes de estar pues Playa Honda totalmente urbanizada, o antes de existir esas carreteras. Pero en cualquier caso, en fin, son propuestas. Él dice que se estudie, me parece prudente que se pueda pedir eso, ya veremos si se hace o no se hace, pero bueno, me parece una moción al menos que tiene cierto sentido, en el sentido que, aunque ahora no sea el momento posiblemente, porque ahora está todo el mundo en otras cosas, pero sí es verdad que esto siempre fue una demanda, sobre todo de los ecologistas de Lanzarote. Pues con eso nos quedamos, dándote las gracias como siempre por estar con nosotros. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, buen día. Venga, un abrazo, hasta luego.